Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén viendo. Sean una vez más bienvenidos al Centro para la Excelencia Familiar, donde compartimos el Evangelio creando familias que edifiquen y construyan juntos una sociedad en la cual Dios sea el centro de nuestra vida. Hemos sido muy bendecidos y más con las palabras que el Señor y todos los mensajes que hemos estado compartiendo durante estos meses. Y estamos ya en este mes terminando en muchos lugares celebrar el Día de la Madre. Pero muchas de estas cosas a veces implican las felicitaciones, los regalos, la comida. Pero les recuerdo, debe ser algo que hagamos a diario, que siempre recordemos y les hagamos sentir tanto a nuestras madres como a otras más que su labor no es simplemente algo que, sí, damos por hecho, sino que es algo que valoramos y que es algo que tenemos como una de nuestras prioridades en la vida. Cada uno de nosotros hemos tenido diferentes experiencias, tanto como madres o también como hijos. En mi caso, muchas de estas cosas o estudios que había estado leyendo siempre lo hacía desde el punto de vista de hija, de lo que recibía de mi mamá, de las enseñanzas como hija, cómo debería comportarme. Pero ahora que soy una mamá de una hermosa niña de 6 años, que muchos de ustedes conocen por los videos que hemos compartido en nuestras redes sociales y en las redes sociales de la iglesia, me doy cuenta de que es muy diferente ver esas mismas enseñanzas ya desde el punto de vista de una mamá. Y hoy quiero hablar con ustedes como madre de cómo podemos ser victoriosas en el hogar. Ahora, no es para que los hombres entonces se nos vayan a ir, se nos vayan a desconectar, no. Quiero que en familia aprendamos esto, porque el esposo, nuestra pareja, es nuestra vital, es aquel que nos ayuda, que podamos ser victoriosas en el hogar. Y esto también va para nuestros hijos, o dependiendo cómo sea nuestra familia, si estamos viviendo con nuestros hermanos. Todo el miembro de la familia es fundamental para poder ser victoriosos en el hogar. Ahora te invito a que también tengas tu Biblia, después de ya haber disfrutado de cantarle a nuestro Dios, de ese momento delicioso que pasamos con Él, usando los instrumentos que tenemos, nuestras manos, nuestra boca, todo nuestro ser. Vamos a compartir diferentes partes, diferentes cosas que podemos lograr, pero que también debemos tener en cuenta como padres, en este caso como mamás. Es difícil sentirnos victoriosos o victoriosas frente, ¿por qué no?, a los platos sucios cuando ya terminamos de hacer el almuerzo, ¿cierto? O la comida, o lo que estemos haciendo en nuestro caso, y nos hemos demorado, diría yo, 2 horas, y con esmero, picando, haciendo, cocinando y todo termina como en 45 minutos o menos, y ya después la cocina queda. O cuando hay que lavar la ropa, o en nuestro trabajo, para aquellas que trabajan y también están en el hogar y tienen esas dos tareas, a veces es difícil sentirnos victoriosas. Y también para aquellas que tenemos hijos pequeños, porque abruma y en muchas ocasiones como que, ay, ¿ahora qué hacemos con tanto que tenemos que hacer? Y más en esta época donde estamos con ese estudio virtual. En mi caso hemos optado por el homeschooling y ya es algo que lo damos por hecho de que esté estudiando aquí en la casa y que nosotros también seamos parte de su formación educativa. Y a veces la casa, trabajo, estudio de los hijos, vida familiar, vida en pareja, ¡ay!, nos abruman tantas cosas, ¿cierto? Tal vez somos más quejosas que victoriosas en ese caso en el hogar, porque tantas tareas terminan desgastándonos y a veces muchas de ellas se vuelven rutinarias y en muchos casos ya ni siquiera se disfrutan como antes. Y esas nos producen presiones, tensión, tristeza, sentimientos de culpa cuando
A veces no podemos completar lo que queremos hacer, nuestra meta, un almuerzo delicioso porque quiero que mi familia esté feliz y no me salió como quería, o quiero tener un detalle con ellos y tampoco pude. Y también se da a ese cansancio físico y nos da cansancio mental. Y entonces, ¿cómo puedo ser victoriosa en esos casos? ¿Cómo tener esa victoria en el hogar en medio de estas situaciones que a veces no son fáciles y que en muchos de esos casos estamos pasando solas como mamás? Primero, victoriosas en medio de las tareas que realizamos. Esto incluye tareas del hogar o tareas de nuestro trabajo, sea por fuera o sea en el mismo hogar. Usemos la mente para programarnos. Eso siempre lo decimos, pero muchas veces no lo hacemos. Una mujer desorganizada generalmente realiza sus tareas en un mayor tiempo, y eso lo hemos podido notar muchas de nosotras. Y el desgaste es aún mayor. Es mejor organizarnos y permitir efectuar esas tareas de manera ordenada y sin que nos abrumen, nos sofoquen. Hay que reconocer que a veces se producen imprevistos, ¿cierto? Sí. Pero una mujer organizada rinde mejor y conserva mejor ese equilibrio y sobre todo el equilibrio emocional. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y mucho de ellos olvidamos este versículo. Esto nos lo dice en el texto de Eclesiastés. Este consejo nos sugiere que debemos poner límites a nuestras tareas. Sabemos que en nuestra edad más joven nuestras tareas eran muchísimas, ¿cierto? Pero de acuerdo a nuestra edad cuando va avanzando, también debemos considerar que esa carga puede ir disminuyendo, porque no es lo mismo, nuestras fuerzas no son iguales, nuestra agilidad mental tampoco es la misma. Así que permitamos o pidamos la colaboración de los demás. A veces, como mamás, esto cuesta trabajo, y yo conozco muchas que es que prefiero hacerlo sola porque lo hago bien y no tengo que corregir, no tengo que mandar. Pero por favor, no te abrumes. También hay otros miembros en tu familia que te pueden ayudar. Esa manía del orden y la limpieza y de hacer todo de acuerdo a como tú quieres, y le decimos manía, también es nocivo para la salud personal y de la familia. Nuestra premisa debe ser: la casa y las cosas están para servirnos y no nosotros para servir a la casa o al trabajo. Cuando la familia es numerosa, con niños pequeños que necesitan jugar, jóvenes que colocan las cosas en los espacios, en todas partes, fuera del lugar, debemos asumirlo como una realidad, ¿cierto? Pero una realidad que puede pasar y que simplemente no debe abrumarnos, no debe enojarnos, y podemos dar las órdenes adecuadas para que haya la colaboración, poner en su lugar cada cosa. Es una casa con vida. Muchas veces que mi hijo deja la sala y usa la sala para sus juegos y baja mi esposo y dice, ay, ¿pero qué pasó? Y yo, mi amor, tenemos un niño de 6 años. Él está disfrutando de su niñez. Cuando termine, todo se recoge. Y así es. Cuando termina el de jugar, recoge todas las cosas y nuevamente la sala se ve ordenada. Pero por ahora yo no me estreso, yo no me voy a enojar y lo voy a dejar disfrutar a él de ese momento de juego. Esa es la realidad, eso es una casa con vida, es una casa que en ese momento le está dando alegría a mi hijo. Escuchemos lo que nos dice la palabra en Eclesiastés 12:1. Antes que vengan los días malos, o sea, en ese caso podríamos verlo como los días en que declina la salud y desmejora las fuerzas, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esta podría decirse como en esos momentos en que debemos comenzar a considerar ya qué cosas no podemos hacer de la misma manera o podemos hacer solos. Esas tareas, por rutinarias que nos resulten, son parte del ministerio que el Señor nos ha confiado.
como mamás, como ayuda idónea de nuestros esposos y como pilar también de nuestros hijos. En segundo lugar, victoriosas en medio de las tensiones. Evite las tensiones. Dicen algunos programas, anuncian medicamentos. Relájese, tome esto otro, esta pasta. Use esta vela, haga esto. Pero sabemos que estos efectos son de corta duración. Y en muchos de estos casos no es algo muy efectivo. Pero hay una medicina que resulta permanente y es la medicina de Dios. La vida nos ofrece a diario situaciones tensionantes dentro del hogar. No es necesario enumerarlas. Cada mujer vive con diferentes tensiones propias de su situación particular. Trabajo, hogar, familia, padres, hermanos, hijos, tantas cosas, amistades que también pueden producirnos tensión y uno misma, que también nos tensionamos a veces con nosotras mismas. Es obvio que hay desgaste, ¿cierto? Hay situaciones que, bueno, nos pueden liberar de esos momentos. Sentimos en nosotros el costo de la tensión. La respuesta está dada en la palabra de Dios. Dice, echemos o echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. No, me gusta, me encanta esta medicina. La victoria sobre las tensiones depende de nuestra relación personal con Dios. Él es el único suficiente para producir equilibrio. Ese equilibrio en nuestro interior. Toma un tiempo, habla con Él en voz alta. Si tienes la oportunidad de escoger un tiempo donde estés a solas. O en silencio. Si no hay posibilidad de que o no quieres que nadie más te escuche, porque a veces esas son tus cosas personales. Toma ese momento para que le cuentes tus problemas. Contémosle nuestros problemas. Yo hago eso. Me voy a mi cuarto en ciertos momentos en que sé que estoy sola. Comienzo a hablarle. Estoy hablando al aire, pero yo sé que él me está escuchando y eso es lo más amoroso que puedo sentir. Y, ¿por qué no? Reclamándole sus promesas y aguardando la respuesta con una actitud expectante. Cuando nosotras hacemos todo lo que debemos hacer, el Señor hace el resto. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces para liberar eso? ¿Hablas con Dios? ¿Le dices cómo te sientes? ¿O simplemente te sigues tragando y tragando y tragando y tragando? Y después, y después, y después. Te vas a enfermar. Bájale al ritmo. Toma un tiempo para ti. Escúchate. Piensa en aquellas cosas que te están tensionando, que te generan tormentas en tu misma vida y compártelas con Dios. Nada mejor que Dios para aliviar tu momento difícil, tu momento de dificultad. Lo digo por experiencia propia. Soy esposa, mamá, hija, hermana, nieta, tía, trabajadora, ama de casa, tantas cosas que somos, ¿cierto? Y todas esas cosas nos producen tensión. Está la iglesia pensando en qué voy a dar, qué haremos, qué tema compartiremos, que la gente esté escuchando, que la gente se sienta bien, orando por orando por la otra persona, aconsejando. Son muchas cosas, pero yo tomo tiempo y hablo con Dios de eso. La victoria sobre las tensiones está en 1 de Pedro 5:7 y lo vuelvo a repetir. Escríbelo, ponlo al frente de tu computador, al frente en el baño, ahí en un lugarcito donde lo veas, en la cocina, en tu oficina, para que lo recuerdes. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene
cuidado de vosotros. La victoria sobre las tensiones depende de nuestra relación con Dios. Él es el único suficiente para producir equilibrio en nuestro ser interior. Entonces recuerda, cuéntale, háblale y reclama sus promesas y toma un tiempo en silencio para escuchar su respuesta. El Señor hará el resto. Una historia dice que Estela, una mujer, ponle el nombre que quieras, vivía bajo profundas tensiones. La relación con uno de sus hijos se estaba deteriorando. El joven tomaba una decisión que no compartía o no estaban muy de acuerdo sus padres. Estela procuraba conservar la comunicación en él con diálogos que trataban de restablecer esa unión que se había dañado. Oraba, pero continuamente, sin desfallecer. 2 años de tensiones le significaron un desgaste emocional no muy pequeño, pero su comunicación con Dios le ayudó a conservar ese equilibrio y a no desfallecer. Un día, como tantos, la respuesta llegó con triunfo. Hubo un reconocimiento implícito de su hijo. Se acerca y le dice: gracias, mamá, por ser así, por tu equilibrio, por tu dependencia de Dios, por tu constancia. Qué palabras, ¿no? Dio fruto. Depender de Dios. Y también le mostró a su hijo cómo hacerlo. Tercero, victoriosas en medio de las adversidades. Y sí que estamos viviendo en adversidades. Se puede decir que en estos momentos son bastantes. Satanás actúa con poder para desalentar a los hijos de Dios. Porque él le encanta mentirte y decirte que siempre te va a faltar algo, que nunca vas a ser feliz y que estás solo, ¿o no? El mismo Jesús, hablando de los 70, en Lucas 10:18, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Se cuenta que Martín Lutero, sintiéndose asediado por el arrojo con fuerza, cogió, en ese momento, así por tanto molestia que tenía, arrojó un tintero contra la pared. Claro, tratemos de no hacer lo mismo. Por ese momento de ira que sentía. Las enfermedades, las muertes, las tristezas, los accidentes, la pandemia, el encierro, el no poder ver a tus seres queridos, el estar tan limitados con nuestras cosas, ahora el paro y tantas cosas que están pasando, los hijos indiferentes, cosas inexplicables, son ocasiones que Satanás aprovecha para transformarnos en mujeres derrotadas. No hay adversidad, por dura que sea, capaz de someter hasta el final a los hijos de Dios. Eso debemos recordar. Hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Míralo como eso, restablece eso. Algo que debemos tener en cuenta es eso, Padre. Y Él nos cuida. Así como decíamos anteriormente, en las tensiones, en todos esos momentos difíciles, Él tiene cuidado de vosotros. Una joven cristiana formó su hogar con la ilusión propia, pues, de toda mujer en edad de casarse. Su esposo, también creyente, compartía esas mismas ilusiones. Llegó el tiempo en que se produjo el embarazo y al cabo del tiempo el bebé nació. De pronto la noticia, que estaba en alegría, se transformó en tristeza porque el bebé nació con síndrome de Down. Era una dura realidad, ¿cierto? Y esto le producía dolor. Esta pareja sintió una adversidad muy grande. En el momento en que se dieron cuenta de esta realidad, buscaron en el Señor consuelo y fortaleza, proponiéndose seguir adelante con una actitud victoriosa. Después de un tiempo, otro hijo llegó al hogar. La esperanza se vio otra vez frustrada, porque tuvo lo mismo. Ahora eran 2 hijos. 2 hijos que en el momento podían sentir
un momento difícil para ese hogar. Escuchábamos el testimonio de esta mujer en una reunión que tuvo una persona. Pero en medio de esta crisis, ella lo dio como una victoria. Esta sencilla mujer hablaba de triunfo, de aquel que Jesucristo les dio como familia en tiempo de adversidad. Al concluir su testimonio, cantó un hermoso himno. Dejé todos mis cuitas a Jesús, o sea, todos mis problemas, todas mis cargas. El apóstol Pablo vivió en Troas un momento difícil. No tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Pero luego él dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios 2, 13 y 14. Él tiene poder para procesar dentro de nosotros las adversidades de tal manera que aún lo que no tiene sentido se convierte en una bendición. Romanos 8:28 nos dice que Dios hace que todas las cosas obren para bien de los que le aman. No hay otro recurso capaz de hacernos victoriosas en circunstancias adversas, sino solamente el poder del Señor. Hay dos factores determinantes que debemos tener en cuenta para nuestra vida. Primero, reconocer y aceptar la realidad que nos toca vivir. La negación no nos sirve de nada y el cerrar los ojos menos. Y segundo, nuestra actitud frente a esa realidad. O la asumimos con un espíritu de derrota, o tenemos a Jesucristo como el único referente de nuestra vida para obtener victoria tras victoria. Pensemos en esto. Y por último, en esta parte, dice, hagamos un pastel con Marta y María. Muchos de ustedes conocen la historia de María y Marta, dos hermanas. Pero ahora vamos a verlo de una manera diferente. Así se expresaba un predicador, decía que cada mujer tiene que fusionar, conjugar dentro de sí misma, primero la disposición de Marta para las tareas diarias que le corresponden, pero con la actitud de María, quien tomó su tiempo para sentarle a los pies de Jesús y oír su palabra. Es decir, comencemos cada día con la actitud de María y el trabajo que nos aguarda lo realizaremos como mujeres victoriosas. Esto es algo que debemos siempre tener en cuenta, algo que debemos pensar. Analicemos como familia y como mujeres qué estamos haciendo para ser mujeres victoriosas. Ahora bien, como madres tenemos bastantes desafíos con nuestros hijos. Uno de ellos es que en muchas ocasiones pensamos en estas mujeres victoriosas y en cómo seguir siendo victoriosas, pero hay unas preguntas que nos hacemos a veces cuando ya nuestros hijos van creciendo, aún incluso ahora que son pequeños. Y esto me ha venido a pensar justamente porque anoche Sebastián me preguntaba varias cosas de por qué nosotros somos los que mandamos, su papá y yo, por qué tiene que obedecernos, y tiene 6 años, que él también debería ser libre de tomar sus propias decisiones. Y aunque es mi hijo, debo admitir que aunque tiene 6 años, parece un niño de muchos más años con sus pequeñas reflexiones sobre la vida que a veces en charlas hemos tenido. Y una de esas preguntas en muchas ocasiones viene es, ¿dónde fallamos? Como adultos, como padres. Es difícil entender eso. ¿Por qué? ¿Dónde fallamos? En muchas ocasiones se da en el hecho de no tanto que nosotros veamos las cosas como algo malo o que nuestros hijos hayan fallado, sino que los resultados o el camino que se tomó no era el que nosotros queríamos. Ahora, ese dolor que a veces sentimos es bastante fuerte, ¿cierto? Pero nos puede llevar a un autoanálisis. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van creciendo. Y también para ser victoriosas como mamás,
debemos aceptar ese crecimiento. Primero, cuando hay situaciones difíciles con nuestros hijos, ¿realmente fallamos? Uno de los mitos es que si los padres son buenos y hacen todo lo bueno para sus hijos, estos también van a ser buenos, sanos y sin problemas, ¿cierto? El hijo ideal. Es interesante que la primera familia que nos menciona la Biblia, tuvo un problema bastante grande de rivalidad entre hermanos. Sus dos hijos. Los dos tenían los mismos padres, probablemente el mismo trato, pero uno mató al otro. ¿Dónde fallaron los padres? ¿Vivían Adán y Eva con esta carga, con este sentimiento de culpa? No lo vamos a saber. Pero mirando sus descendientes diríamos que probablemente sí. Y debe haber sido difícil todo ese tiempo. Después de 9 meses de tener un bebé en su interior, de tener a nuestro bebé, la madre o nosotras como madres casi creemos que ese hijo es una posesión nuestra, o sea, es nuestro. Y en muchas ocasiones es mi hijo y ese es como mi posesión. Pero ninguna persona es posesión de otra, ni puede ninguno ser responsable por la vida de otro. Leamos con cuidado estas buenas palabras de Jeremías 31, versículos 29 y 30, y pensemos sobre esto. La cuestión no debe ser tanto dónde fallamos, sino reconocer que nuestro deber es la formación del hijo, para llegar a ser él mismo, para llegar a ser lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Le pongo énfasis en esa parte. Esto será posible solamente cuando dependamos de Él, de Dios, para su guía y apoyo. Muchas veces lo que consideramos un fracaso en el desarrollo de la vida de un hijo no lo es, sino que el hijo no ha llegado a ser lo que nosotros queremos. Ahí es donde decía de, ¿realmente fallamos? A veces queremos imponer más que ayudar. Pero el hijo tiene que ser el mismo. Nuestros hijos tienen que llegar a ser personas por ellos mismos, no para nosotros, no por nosotros. Ahí está la gran responsabilidad de los padres, de colaborar con la formación de este precioso encargo que Dios nos ha dado, de cumplir esa tarea. ¿Saben que eso se lo he dicho yo a Sebastián? Sebastián, es que Dios te puso en nuestra vida para nosotros cuidarte. Tú eres nuestra responsabilidad. Por eso nosotros ponemos las reglas en el hogar. Claro, para un niño de 6 años, pero yo ¿por qué no puedo decidirlas? Pero también hay que pensar en esto, que es nuestra tarea, es la mejor tarea posible y debemos dejar el resultado en manos de Dios y del Hijo, después de nosotros haberle dado la formación adecuada en los caminos del Señor. Segundo, se aprende al andar. Estamos viendo esta parte de victoriosas aún con nuestros hijos. En muchas ocasiones los padres quieren decir a sus hijos lo que tienen que hacer. Quieren decidir en cuanto a lo que deben hacer y lo que van a llevar, quiénes son sus amigos, cuál va a ser su profesión, quién será su cónyuge y en muchas otras cosas más, hasta lo que debe comer. Pero estos no son los deberes y derechos de los padres. Los padres somos guías, modelos, ejemplos, facilitadores para nuestros hijos. A ver, no somos dictadores, personas que toman en sus manos todo lo importante de la vida de sus hijos y toma usted esto, pero por este camino, por esta situación, de esta manera y punto. Y pare de contar. Pero, ¿qué de la madre cristiana que, ha procurado guiar a sus hijos en los caminos del Señor? Lógico que siempre hemos soñado, y me incluyo en ese caso, que nuestros hijos en situaciones muy especiales tengan, una buena situación, tenga un buen trabajo, tenga oportunidades de ascenso con una buena remuneración y de ser reconocido. Soñamos con nuestros hijos como líderes en la iglesia,
llegando a ser pastores, misioneros. Sueña con sus hijos manteniendo una estrecha relación con su familia año tras año. Estos sueños, entre otros, llegan a ser casi impenetrables, intocables, inviolables. No se les permite cambios por pequeños que sean. O sea, debe ir por ahí. Muy cuadrados en muchos casos. El hijo joven o adulto queda así determinado y entonces no puede salir de ese molde porque se ha formado por años en la mente de su mamá y se lo ha dado a su hijo de la misma manera. El problema es que puede crecer con resentimiento e incluso llegar a rechazar y, ¿por qué no?, llegar a no aceptarse a sí mismo los deseos de su mamá, porque en tanto hemos quitado su propio deseo y su propia personalidad que en muchos casos ni siquiera les preguntamos de su vida qué quieren llegar a ser. ¿Puede la madre cambiar esos pensamientos, ese ideal que se ha creado? ¿Puede aprender nuevas formas de relacionarse con sus hijos? Sí. Sin duda, ser padre o madre es algo constante de aprender. A muchos libros que se hayan escrito, ninguno es infalible. Lo único con lo cual yo me guío es con la palabra de Dios, que es así, no tiene falla. Pero aún así, yo me equivoco. Mi papá se equivocó, mi mamá también tuvo sus errores. Pero siempre fue un aprendizaje constante. Aún ahora, yo siendo mamá, seguimos aprendiendo. Y ellos siguen aprendiendo. Ahora, cómo ser abuelos. Y todo esto es un crecimiento constante. Porque sí, conferencias, libros, estudios bíblicos de la familia, cómo ser padre, cómo ser madre, 12 pasos para educar a tus hijos. Y hay tantos ahora en Facebook que encontramos, cómo no castigarlos, cómo hablar con ellos sin gritar, cómo hacer tal cosa, y con tanta cosa que nos están metiendo a veces no sabemos por dónde irnos, ¿cierto? Pero es necesario aprender actuando frente a los problemas de ser padre y madre, porque no todas las familias, ni todas las personas, ni todos los hijos son iguales. Hay que tener, digámoslo que, un especial de ser consciente de ese deber, de ser sensible a las necesidades de nuestros hijos, no comparándolos con los demás, en cada etapa de desarrollo que está atravesando. Ejemplo, cuando Sebastián comenzó a gatear, se demoró para caminar. Y lógicamente que la gente, ¿ya camina? No, todavía no. Y comenzamos con, ya gatea, ya camina, ¿por qué no ha caminado? Pero está como con ya el tiempo, ya debería estar, mira que el mío caminó a tal edad, y era así. Y yo llegué a un momento que, no, ¿será que tiene algún problema de salud? Tanto me estaba dejando influenciar de los demás que se me olvidó que mi hijo es único, es un ser diferente, porque es Sebastián, no es otra persona, no es Pepito, no es Pedrito, es Sebas. ¿Y qué me dijo mi hermana? Jessie me dice, tranquila, no te afanes, caminará cuando tenga que caminar. Además, qué afán de que camines y después ya toca salir corriendo detrás de él y ¿quién lo para? Me relajé, ¿verdad? Que camine cuando tenga que caminar, cada uno tendrá su etapa y de ahí en adelante para todo fue lo mismo. Y sí, después ya no lo podíamos parar, ya había que cerrar la puerta de la casa para que no se saliera. Entonces, cada etapa de desarrollo tiene un momento y una sensibilidad diferentes para tratarlas. ¿Y podemos recibir consejos? Sí, pero debemos aplicar de acuerdo al momento. Una de las disciplinas necesarias para los padres, pero especialmente para la madre, que es nuestro caso, es la de no permitirse controlar la vida de su hijo. A ver, no estamos hablando de dejarles libres como conejos, vaya usted mira a ver qué hace. No. Debemos, desde la niñez, estar enseñando al niño a tomar decisiones correctas, cada vez dentro de límites que van cambiando de acuerdo a los años, de acuerdo a su madurez, de acuerdo a cómo lo vemos a enfrentar la vida.
y los límites de acuerdo a lo que queremos enseñarles sobre la palabra de Dios y sobre lo que Dios nos dice cómo debemos actuar. Así estamos enseñando a nuestro hijo a ser responsable por su propia vida. Y lo más importante, a aceptar las consecuencias de sus propias decisiones, a ser él mismo. Y también que esas consecuencias también hay que tenerlas y recibirlas de la manera que vienen. Con Sebastián, él sabe que cuando desobedece, tiene castigo, es decir, disciplina. Y uno de ellos que optamos es quitarle privilegios, salir a jugar con sus amigos. Un día lo discipliné, no sales con tus amigos, un día, 2 días, fueron 2 días. No puedes salir a jugar durante 2 días con tus amigos. ¿Pero por qué, mi amor? Tienes que entender que cuando tú desobedeces, debes asumir las consecuencias de lo que tú has hecho. No yo. Yo ya crecí, yo ya aprendí, ahora te toca a ti. Y la consecuencia de tu desobediencia es que pierdes los privilegios que tienes y uno de ellos es salir a jugar con tus amigos. Eso él. Y él, desde muy pequeño, ha estado aprendiendo sobre que tomar sus propias decisiones también lo lleva a asumir las consecuencias de sus acciones. Claro, dentro de los límites de su edad mental, de lo que él puede llegar a ser y dentro de los límites que la palabra de Dios, que la cual le estamos inculcando a él, debemos tener. Otra disciplina necesaria para la mujer cristiana es la de enseñar claramente la fe cristiana a sus hijos. A ver, no es solamente llevarlos al templo, no es solamente ese momento o ahora en estos momentos conectarnos y que escuchen la palabra en el programa que les estén poniendo. Es diario orar con ellos, enseñarles canciones, hablarles de Dios, cómo ha sido su vida con el Señor. Cuenten de manera sencilla, dependiendo de la edad de su hijo, un testimonio. La mejor enseñanza de la fe se encuentra en el hogar, en el testimonio de lo que ve, de sus padres, cómo viven mis padres, qué hablan mis padres, mis hermanos, mis abuelos. Pueden hablar con autoridad de su fe porque su vida lo demuestra. Pensemos en esto, tu vida lo demuestra, nuestras vidas les demuestran a ellos nuestra fe cristiana. ¿Hace cuánto haces tu devocional con tus hijos? ¿Hace cuánto que no oras con tus hijos? ¿Hace cuánto no cantas con tus hijos? ¿O solo lo dejas para un día? Domingo, un momentico, 1 hora, 15 minutos, sale ya, chao. Otra disciplina es la de no entregarse a un falso sentido de culpabilidad por las decisiones tomadas por los hijos cuando ya son jóvenes y adultos. Por favor, cada padre, cada madre se equivoca. Hay que reconocerlo. Pero tenemos que reconocer que el mismo hijo, nuestro hijo, el que formaste, el que le enseñaste a tomar decisiones, tiene que ser responsable de esas mismas decisiones que toma. Y no por ello sentirnos culpables y tomarnos una carga de más que no necesitamos. Otra disciplina más es la de orar, tanto por nosotros como madre, por nuestro esposo como padre y por nuestros hijos, nuestros nietos, cuando tengamos, para los que ya los tienen. Pida que Dios les guíe a cada uno en el desarrollo diario de su vida, que puedan amarse, ayudarse, comprenderse y apoyarse uno al otro y entre todos. La mejor escuela es aprender mientras andamos. No es la más fácil, porque muchas veces se aprende por las equivocaciones, los fracasos, los dolores, los distanciamientos, pero en todos estos casos podemos ir cambiando, acoplándonos a las realidades de nuestra situación familiar. Sé una mujer madre dispuesta a aprender al andar. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Proverbios 31, 28a. Y para ir terminando, aquí hay muchas otras cosas más de las cuales podemos hablar. Pensemos, nosotras como madres y también las que ya son abuelas,
que influencian mucho la vida de sus nietos, las tías, en sus sobrinos. ¿Cómo les estamos influenciando? ¿Cómo nos estamos comportando con ellos? Y de acuerdo a esto, corrijamos para que podamos decir victoriosas incluso en la crianza de nuestros hijos. Padre, gracias, Señor, porque nos enseñas muchas cosas aún que pensando que no, es que ya tengo tantos años, ya tantos hijos, ya tengo experiencia, pero aún todavía seguimos aprendiendo, Padre. Más que nada, Señor, permítenos enseñarle a nuestros hijos nuestra fe, hablarles de ti, de lo que has hecho por nosotros, de cómo eres nuestro Padre, para que ellos también te vean como su Padre, para que ellos vean en ti aquel ser creador, Padre, amoroso, bondadoso, para que puedan seguir tus pasos y llegar a completar el propósito que tienes para ellos, Señor. Padre, que no se imponga lo que nosotros deseamos como mujeres, como madres, como humanas, porque puede que no sean los caminos adecuados. Padre, queremos ser, Señor, guías. Podemos ser bienaventuranzas para ellos, bendecirlos, Señor, darles cobijo, que puedan vernos y confiar en nosotras, que puedan vernos y mirarnos con amor. Y Señor, que no desfallezcamos en oración por ellos, por su protección, su cuidado, salud, protección física, protección de sus malas amistades y que sean quitadas de sus vidas y que su camino sea solo mirándote, Señor. Que no desfallezcamos en nuestra oración por nuestros hijos, por nuestro hogar y también por nosotras mismas, para llegar a decir, bienaventuradas como mujeres que somos. Te agradecemos, Padre, por darnos el privilegio de ser mujeres, de ser madres, de ser esposas, tías, abuelas, hermanas, porque cada uno de ellos, Señor, está acompañado por tu bendición, por tu cuidado, por una bendición para cada persona que nos rodea. Te damos gracias, bendecimos tu nombre. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos, para que otras más personas puedan edificarse con estas palabras que el Señor nos da y que sean de bendición tanto para ti como para otros, pero que no solo se quede en tus oídos. Ponlo en práctica, vuelve a escucharlo, escribe aquellos puntos importantes, aquellos que sientes que el Señor está hablando para ti y que sean de bendición para ti y esta semana. Que el Señor te guarde y te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz no solo sobre ti, sino sobre tu familia. Y un consejo, bendice a tus hijos, a tus nietos. Dales una llamada si están lejos. Mándales un mensaje con una bendición. Hazlo todos los días, día de por medio, cada vez que los veas. Eso es algo que recuerdo de mis padres, algo que siempre les voy a agradecer y algo que hacemos con mis evitas. Bendecirlo, bendecir su camino. Darle palabras que sean buenas para él, palabras de Dios, que formen su camino hacia los caminos del Señor. Te bendecimos y nos vemos en una próxima ocasión en el Centro para la Excelencia Familiar. Bendiciones.